Estimados estudiantes, hoy les vengo a mostrar una cápsula sobre un taller extra de diabetes que solicitaron ustedes mismos que realizáramos para poder abordar un caso completo, ¿ya? Vamos a empezar a leer el caso. Esta es una escolar de 14 años que está hace 4 meses diagnosticado con diabetes tipo 1. Esto es una información relevante en cuanto a temporalidad del tratamiento en que está. Ella asiste a jornada completa, ¿no es cierto?, en un colegio, digamos, de la comuna de Vitacura, tiene actividad física 2 veces por semana, que probablemente sea la del colegio, ¿no es cierto? El resto del día ve tele, juega celular. Sabemos que por su peso y estatura está normopeso, ¿ya? Y un poco la historia del debut es que Claudia desde el debut ha comenzado a tener horarios de alimentación más establecidos, lleva colaciones y almuerzos desde la casa. Desde que debutó, el paciente está con un esquema fijo de hidrato de carbono. Entonces, nosotros ya aprendimos que el esquema fijo es una muy buena alternativa para aquellos pacientes que debutan o tienen muy mal control metabólico, porque finalmente le permite al paciente aprender sobre el conteo de hidrato de carbono mientras tengo una alimentación un poco más estructurada, con una cantidad fija de hidrato de carbono por tiempo de comida. Pero se ha comenzado a educar en un esquema intensificado, ¿ya? O sea, de a poco han empezado a educarla, probablemente en las consultas nutricionales, por lo que Claudia ha comenzado a aplicar esta técnica a la hora del desayuno. O sea, probablemente aquí el médico le dio su ratio y su sensibilidad, que son de 32, y le dijo, Claudia, quiero que empieces junto a la nutricionista a practicar cómo contar visualmente los hidratos de carbono que vas a comer y vamos a partir por el desayuno. O sea, tú vas a calcular cuánta insulina te vas a poner de acuerdo a lo que tú estás viendo en el plato, lo que estás comiendo. Tenemos además antecedentes que tenemos una hemoglobina y un tiempo en rango que están todavía fuera de rango. Esto es común para los pacientes que debutan hace poco. Son pacientes que llevan hemoglobinas muy altas desde mucho tiempo y de a poco las van bajando a medida que se van acercando a un método más intensificado. Probablemente logre el control metabólico que el paciente desea. Ya recuerden que la idea de poder educar en este método es, uno, darle más calidad de vida al paciente, mayor autonomía, flexibilidad, y sumado a eso, que no es menor, es el mejor control metabólico. Y la indicación de la distribución de hidrato de carbono son 60 en cada tiempo de comida, como vemos acá, desayuno, almuerzo, once, cena, y 10 en la colación, ¿ok? Acá todos los pacientes con un esquema de insulina fijo se ve más o menos así, lo repasamos en clase, ¿ya? Ella tiene un esquema de insulina Lantus 20 unidades en la mañana, esa es la insulina basal, ¿cierto? Y además tiene una insulina prandial, que es la insulina ultra rápida que se tiene que poner cada vez que coma o cada vez que necesite corregir la glicemia que esté alta. Dicho esto, es más o menos así como se ve un esquema fijo donde solamente lo que varía la cantidad de unidades de insulina es la cantidad de glicemia que tiene el paciente, ¿ok? Sabemos que en menor de 70 miligramos se considera una hipoglicemia, por lo tanto aquí el ajuste de insulina no hay que poner insulina, sino que el paciente primero tiene que normalizar la glicemia antes de comer, ¿ya? Después de eso, si el paciente se encuentra, por ejemplo, pre de almuerzo, con una glicemia entre 70 y 130, sabemos que se tiene que poner 7,5 unidades de insulina. ¿Por qué? Porque solamente va a comer y no se tiene que corregir nada, ¿ya? Pero a medida que va saliendo de rango, ya la paciente se va a tener que poner una unidad de insulina cada más o menos 30 miligramos de glicemia que va subiendo. Por ejemplo, si la paciente llegara a tener 240 miligramos de glicemia, esa paciente se va a tener que poner 11,5 unidades, que son 7,5 para comer, más 4 unidades extra por la glicemia que está alta. ¿Ok? Y eso es como más o menos se ve un esquema fijo, pero ustedes ya entienden la base de que esto sale del ratio y la sensibilidad finalmente. Vamos a desarrollar el análisis PES, los objetivos, un plan terapéutico para esta paciente. Vamos a analizar un cuaderno de control que trae la paciente, que está aquí, ¿ya? Y vamos a también desarrollar esta pregunta que es 6, que es la parte de educación alimentaria. Entonces, vamos a comenzar con el análisis PES.
podemos ver que todavía este paciente tiene un adecuado control metabólico, que podría ser nuestro problema, que está relacionado por un montón de conjunto de cosas, pero básicamente por el tiempo que lleva, digamos, de debut, que es muy pronto todavía, pero sumado que todavía que está con un esquema fijo de hidrato de carbono, que está con poca flexibilidad, que tiene todavía muy pobre conocimiento del conteo de hidrato de carbono, y evidenciado por qué, evidenciado por el cuaderno que trae aquí, ¿no es cierto? Y estos parámetros que son súper útiles en diabetes. Como objetivo, entonces, puse uno como súper general, pero es contribuir a mejorar el control glicémico, ¿no es cierto? Y en especial en este paciente es muy atingente que empecemos ya a educarla en un método más intensificado porque el paciente ya de a poco está empezando a aprender. Calculé requerimientos absolutamente convencional para paciente, digamos, sano, para la edad que tiene, 2000 calorías, por método factorial lo calculé, y después distribuimos los lípidos, el hidrato de carbono normalmente con un 50% de hidrato de carbono menos del 5% de sacarosa, ¿ya? Nuestra prescripción dietética, entonces, un plan de alimentación, porque esta paciente está de forma ambulatoria. Tenemos selección Child 1, ¿por qué? Porque el paciente tiene diabetes y se intenta cardioproteger, porque sabemos que una de las principales complicaciones de esta patología son todas las complicaciones macro y microvasculares. Bueno, luego de eso está con el aporte de hidrato de carbono total y también fijo por tiempo comida. Hay que ponerlo porque ya está con un esquema fijo todavía. A pesar de que se le está empezando a enseñar, todavía no cambia completamente en un esquema intensificado. Ponemos la restricción de sacarosa y el fraccionamiento que corresponde. Bueno, acá tenemos el cuaderno control, que es la pregunta número 4 y nos pide el análisis. Entonces, cuando uno analiza aquí, ¿qué tiene que ver, chicos? Uno tiene que ver la insulina que se administró, ¿ya? Acá que está. ¿Y qué pasó después? ¿Ya? Y vemos acá que esta paciente una horita después, una horita y cuarto después, tuvo una hipoglicemia ya asociada un poquito a este desayuno. Entonces, nosotros tenemos que ser como acá detectives y ver qué pasó, qué parte de la cadena que hizo esta paciente al desayuno, la toma de decisiones, estuvo incorrecta o faltó apoyo en algo, o tal vez no vamos a encontrar nunca la causa, pero en este caso vamos a tratar de dilucidarla. Entonces, lo primero que tenemos que ver es revisar si el conteo de hidrato de carbono del paciente estuvo bien. Entonces, vamos a verificar primero, como aparece acá, el conteo de hidratos de carbono. Entonces, ¿es correcto que la paciente le haya contado 15 gramos de hidrato de carbono, una leche sin lactosa, una taza? Probablemente sí, porque acuérdense que la lactosa en un paciente con una bebida, digamos, que se le hidroliza, digamos, a través de esta enzima, cambia digamos, el efecto que tiene en la glicemia. Por lo tanto, se le suman 5 gramos de hidrato de carbono más. ¿Ya? Media marraqueta comió con mantequilla y quesillo. La media marraqueta, 30 gramos de hidrato de carbono, correcto. ¿Y qué pasa aquí? Acá esta paciente sumó 10 gramos de hidrato de carbono o por la mantequilla o por el quesillo, así que aquí estamos con un problema, ¿no es cierto? Porque aquí sumó 10 gramos de hidrato de carbono que no debería haber sumado. Por lo tanto, yo voy a calcular ya cuánta insulina se debió haber administrado considerando el correcto cálculo de hidrato de carbono del paciente. En vez de 55 total que da aquí, le vamos a restar esos 10 que estuvo de más, y entonces el paciente se administró como ratio 45 gramos de hidrato de carbono comió, el ratio es de 8, por lo tanto me da 5,6 unidades. Sumado a eso, vamos a tener que ver cómo corregimos, ¿no es cierto? Esta paciente tiene 200 de glicemia, debió haberse administrado 3,3 unidades de insulina por esta corrección. Si yo sumo 5,6 más 3,3 me da 8,9, ¿ya? Unidades, o sea, la podemos, digamos, llevar a 9 unidades, por lo tanto. Y esto quiere decir que si la paciente se puso 11 unidades, aquí hay un problema importante entre la insulina administrada, ¿ya? Y la que realmente se debió de administrar. Esta paciente se puso, probablemente secundario, un mal conteo de hidrato de carbono, 2 unidades de insulina más, ¿ya? Entonces podemos, digamos, empezar a dilucidar
que el problema finalmente de esta hipoglicemia es secundario a un mal conteo de hidrato de carbono que llevó a una administración aumentada de insulina. ¿Ok? Entonces ya verificamos la dosis de insulina si era correcta o no. Entendimos que no, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué nos queda? Ver si el tratamiento que hace la hipoglicemia también es importante, porque así nosotros podemos también educar. Toda esta información, chicos, es súper valiosa para el punto que viene después, que es de la educación alimentaria. Yo aquí puedo analizar lo que el paciente está haciendo bien o mal, sobre todo en este periodo que ella finalmente está tratando de ser un poco más independiente. Entonces vamos a ver. Esta paciente, según lo que está puesto acá, tuvo una glicemia de 50 y se comió 3 cucharaditas de azúcar disuelta en agua. Se volvió a recontrolar a los 15 minutos y tuvo una glicemia fuera, digamos, del peligro, así que está bien. Vamos a revisar si ese tratamiento es correcto. Entonces, lo que sabemos es que, ¿qué correspondería? 0,3 gramos de azúcar por kilogramo de peso, que son alrededor de 17 gramos en total, que en verdad uno le puede simplificar al paciente que son 3 cucharaditas disueltas en agua. O sea, acá el tratamiento en verdad estuvo correcto, aquí no hay problema del tratamiento, de hecho la paciente después si uno verifica en el cuaderno que tiene más arriba, el paciente sí salió de la hipoglicemia, ¿no es cierto? Se recontroló ya y tuvo 78 y tenía 50 antes, hizo el tratamiento bien y funcionó. ¿Ya? Por lo tanto, como resumen, aquí ¿qué podemos ver? Podemos ver que en este cuaderno control el paciente aún tiene mal contenido de hidrato de carbono, algunos alimentos como el quesillo y la mantequilla, por ejemplo, que lleva a que el paciente a veces cuente hidrato de carbono que no hay que contar y por lo tanto eso conlleva que el paciente se administre más insulina que la que corresponde. Pero a pesar de que esto estuvo mal, el paciente pudo salir de la hipoglicemia con un correcto manejo de ella. Vamos ahora entonces a la pregunta número, digamos, 6, que es, vamos a leerla, ¿ya? Que aparece aquí. Desarrolle y justifique 3 aspectos de la educación alimentaria que deba abordar en la consulta nutricional que sean pertinentes y relevantes para la condición del paciente. Entonces aquí ustedes tienen que elegir los 3 aspectos que sean relevantes, chicos, y que sean ad hoc al paciente. Acá viene el análisis más profundo. Entonces, ¿qué tenemos que analizar finalmente? Este paciente ya debutó hace 4 meses, está con un esquema fijo y sabemos que de a poco ha empezado a tener más independencia al desayuno ahora para el conteo de hidrato de carbono. Entonces, ¿cuál es mi principal objetivo de esta consulta? Es finalmente enseñar el conteo de hidrato de carbono. Entonces, ¿cómo lo justifica? Ya, usted lo justifica así. Sabemos que en este periodo de tratamiento corresponde educar sobre este tratamiento intensificado, que es una herramienta que permite el uso del ratio y la sensibilidad para calcular la dosis de insulina preprandial. ¿Por qué es importante educarlo? Porque este manejo le permite mayor flexibilidad y lo más importante, mejor control metabólico en un paciente que ya necesita más autonomía, tiene 14 años, ¿ya? Se comienza, esto es súper importante, chicos, el conteo de hidrato de carbono va por partes, yo no enseño todo, todo, todo de una vez. Entonces, ¿qué vamos a preocuparnos ahora? Se comienza por enseñar los aspectos básicos del conteo, ¿ya? ¿Cuáles son los aspectos básicos del conteo? Saber qué alimentos se le cuentan hidrato de carbono y cuáles no, por ejemplo, ¿ya? Y a los que le contamos hidrato de carbono van a ser alimentos que son más simples como las y comunes de comer. Frutas, lácteos, a qué lácteos sí, a qué lácteos no. Acuérdense que esto era un problema que vimos en el cuaderno control. Ya panes, cereales, el efecto de la fibra en las legumbres y algunas verduras que le contamos hidrato de carbono, como acá aparece zanahoria, betarraga, zapallo. Y vamos a entrenar, por lo tanto, el entrenamiento visual de los alimentos. Le vamos a mostrar fotografías, vamos a mostrarle tablas, vamos a mostrarles aplicaciones en celular que puede utilizar. Otra cosa importante, esto es lo más importante, chicos, como esto es fundamental de la consulta en este caso. ¿Qué otras cosas son importantes añadidas a esto? Es que puede ser que le enseñemos en este mismo instante también que hay algunos efectos especiales, por ejemplo, en la madurez de la fruta, el efecto de la fibra, por ejemplo, en las legumbres, ¿ya?
Y algunos arroces, por ejemplo, el efecto que tiene la proporción de amilosa y amilopectina, cuáles vamos a preferir o qué precauciones hay que tener con los alimentos más que son más pegote, más waxy, como el arroz de sushi o de risotto. Fuera de eso, ya, un aspecto que es súper relevante cuando uno enseña también independencia, autonomía, es enseñar la lectura del etiquetante. Dicho esto, ya, digamos, estos aspectos de la consulta son importantes para este paciente. ¿Ya? Y pueden haber otros aspectos que sean relevantes, pero que en este caso no se justifican educar. Y eso es lo importante de pensar en qué paciente tenemos al frente. Probablemente en un paciente debutante, ya, yo no voy a enseñar conteo de hidrato de carbono. Lo que yo voy a enseñar principalmente es enseñarle qué alimentos tienen y no tienen hidrato de carbono y cómo son las porciones de intercambio al leer el etiquetado y digamos, el efecto sería todo. Y en un paciente que está mucho más avanzado que esta paciente, ya imaginemos un paciente que lleva debutante hace ya un año, 2 años, que ya maneja el conteo básico, usted no le va a educar en conteo básico, usted le va a educar en conteo de alimentos complejos, como cuáles, por ejemplo, el puré, el cuscús, tal vez puede meter las legumbres ahí en ese saco. Usted también puede, por ejemplo, educar sobre qué pasa el efecto que tiene el índice glicémico, qué efecto tiene, por ejemplo, las grasas, el exceso de proteínas y grasas en un tiempo de comida, cómo afecta eso a la glicemia. Esos son aspectos que son más profundos, que usted se tiene